En Costa Rica es imposible que un gobernante pueda ejercer su cargo y gobernar a través de los referéndums. ¿Por qué razón? Costa Rica es un sistema democrático, representativo y participativo según el artículo 9 de la Constitución. Ahora bien, ¿qué significa esto? Significa que además de los órganos representativos, básicamente el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, que son elegidos por elección popular, existen unos institutos de democracia semidirecta como el referendo abrogativo y también el referendo para crear no solo leyes, sino crear normas constitucionales. Y además está la iniciativa popular en la formación de la ley. Esta participación del electorado en la formación de la voluntad estatal tiene que hacerse de acuerdo a los cánones que establece la propia Constitución y la ley. Y en tratándose del referendo, es clarísimo de que las principales materias que interesan eventualmente a un gobernante llevar al referendo no son susceptibles de ser sometidas a referendo. Salvo dos materias importantes, me parece que las otras que puedan interesar a los presidentes no son susceptibles del referendo. Esas dos materias son la materia electoral por una parte y por otra la materia ambiental. Todas las demás materias como la presupuestaria, la de pensiones, impuestos, etcétera, no pueden ser sometidas a referendo. En segundo lugar, el presidente tiene facultades muy limitadas para someter asuntos a referendo, puesto que el presidente de la República requeriría emitir un decreto, pero ese decreto tiene que ser avalado por una mayoría parlamentaria. Esto implicaría que el presidente tuviera al menos una mayoría relativa en la Asamblea Legislativa, es decir, al menos con 29 diputados. Si no tiene 29 diputados, no tiene ninguna posibilidad de aprobar la convocatoria a un referéndum. Pero en todo caso, nuestra Constitución está diseñada para que el gobierno sea el resultado de los consensos entre las diferentes fuerzas políticas representadas al interno del Parlamento. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa es el único órgano del Estado en que están representadas todas las fuerzas políticas, ya que en el Poder Ejecutivo está representado únicamente el partido que gane las elecciones en primero o segundo turno. Por eso es que el sistema está diseñado para que el acto principal dentro del Estado, que es la ley, tenga que ser el resultado del consenso de las fuerzas políticas mayoritarias en la Asamblea Legislativa. De manera que si un gobierno quiere hacer labor y ejecutar su programa de gobierno, tiene que sentarse con los demás partidos representados en la Asamblea y llegar a consensos acerca de cuáles de sus propuestas van a ser aprobadas y cuáles van a ser desechadas, y por el contrario, cuáles el gobierno debe aceptar de la oposición. En el pasado hemos tenido casos muy sintomáticos o emblemáticos en Costa Rica. Voy a recordar solamente dos. El primero fue el gobierno de don José Joaquín Trejos de 1966 a 70, que siempre se ha reputado como uno de los mejores gobiernos que ha tenido el país en los últimos tiempos. Y ese gobierno, sin embargo, el Poder Ejecutivo no contaba con mayoría parlamentaria. Sin embargo, la mayoría de sus proposiciones de la campaña fueron llevadas a la práctica a través de leyes aprobadas en la Asamblea con el voto concurrente del partido mayoritario en la Asamblea. ¿Por qué razón? Porque hubo negociación política y hubo convencimiento de que muchas de esas medidas era necesario tomarlas para el bienestar del país. Posteriormente también el mismo fenómeno ocurrió en el periodo presidencial 74-78, en que don Daniel Oduber, sin tener una mayoría parlamentaria, a base de habilidad política y de negociación con los partidos de oposición, logró realizar también un gobierno muy exitoso en todos los campos y aprobando importantísima legislación que realmente ayudó a llevar bienestar a todo el país. Eso demuestra de que gobernar bien, en el fondo lo que implica es tener la habilidad política para lograr consensos políticos con las fuerzas de oposición en la Asamblea Legislativa. De lo contrario, el presidente que trate de imponer sus ideas unilateralmente está condenado al fracaso, salvo que tenga una mayoría parlamentaria que le permita aprobar
por una lujosa mayoría de sus proposiciones. Inclusive teniendo mayoría con los mecanismos que existen en el reglamento de la Asamblea, un partido de oposición o partidos de oposición bien organizados pueden impedirle gobernar al presidente aunque tenga mayoría parlamentaria, puesto que existen mecanismos para impedir la aprobación de las leyes en periodos relativamente cortos. Entonces, resumiendo, en el sistema vigente en Costa Rica es imposible, tanto jurídica como políticamente, que un presidente gobierne a través del uso reiterado de los referendos. Primero porque no se pueden establecer más de 3 durante un periodo presidencial. Las materias sobre las cuales se pueden solicitar los referendos son muy limitadas, y en todo lugar porque nuestro sistema político está organizado en tal forma de que las decisiones fundamentales del Estado sean el resultado de la negociación política y no de la imposición del presidente de turno.